¿Dónde está el retrato de Pepe que tenía yo debajo de mi almohada? ¿Quién de vosotras lo tiene? Ninguna. Ni que Pepe fuera un San Bartolomé de plata. ¿Dónde está el retrato? ¿Qué retrato? Una de vosotras me lo ha escondido. ¿Tienes la desvergüenza de decir esto? Estaba en mi cuarto y ya no está. ¿Y no se habrá escapado a medianoche al corral? A Pepe le gusta andar con la luna. No me gastes bromas. Cuando venga se lo contaré. Eso no, porque aparecerá. Me gustaría saber cuál de vosotras lo tiene. Alguna. Todas menos yo. Desde luego. ¿Qué escándalo es este en mi casa y con el silencio del peso del calor? Estarán las vecinas con el oído pegado a los tabiques de la casa. Me han quitado el retrato de mi novio. ¿Quién? ¿Quién? Estas. ¿Cuál de vosotras? ¡Contestarme! Registra los cuartos, mira por las camas. Esto tiene no ataros más cortas. Pero me vais a soñar. ¿Estás segura? Sí, ¿Lo has buscado bien? sí, madre. Me hacéis al final de mi vida beber el veneno más amargo que una madre puede resistir. ¿No la encuentras? Aquí está. ¿Dónde lo has encontrado? Estaba... Dilo sin temor. entre las sábanas de la cama de Martirio. ¿Es verdad? Es verdad. ¡Mala puñalada te den, mosca muerta! ¡Sembradura de vidrios! No me pegue usted, madre. ¡Todo lo que quiera! Si yo la dejo, ¿lo oye? Retírese usted. No faltes a tu madre. Déjala, por favor. Ni lágrimas te quedan en esos ojos. No voy a llorar para darle gusto. ¿Por qué has cogido el retrato? Es que yo no puedo gastar una broma a mi hermana. ¿Para qué otra cosa lo iba a querer? No ha sido broma, que tú no has gustado nunca de juegos. Ha sido otra cosa que te reventaba el pecho por querer salir. Dilo ya, claramente. Calla y no me hagas hablar, que si hablo se van a juntar las paredes, unas con otras de vergüenza. La mala lengua no tiene fin para inventar. ¡Adela! ¿Estáis locas? Y nos apedreáis con malos pensamientos. Otras hacen cosas más malas. Hasta que se ponga en cueros de una vez y se las lleve el río. ¡Perversa! Yo no tengo la culpa de que Pepe el Romano se haya fijado en mí. ¡Por tus dineros! ¡Madre! ¡Silencio! Por tus marjales y tus arboledas. Eso es lo justo. ¡Silencio, digo! Yo veía la tormenta venir, pero no creía que estallara tan pronto. ¡Ay, qué pedrisco de odio habéis echado sobre mi corazón! Pero todavía no soy anciana y tengo 5 cadenas para vosotras y esta casa levantada por mi padre para que ni las hierbas se enteren de mi desolación. ¡Fuera de aquí! Tendré que sentarles la mano. Bernarda, acuérdate que esta es tu obligación. ¿Puedo hablar? Habla. Siento que hayas oído. Nunca está bien una extraña en el centro de la familia. Lo visto, visto está. Angustias tiene que casarse enseguida. Claro, hay que retirarla de aquí. No a ella, a él. Claro, a él hay que alejarlo de aquí. ¿Piensas bien? No pienso. Hay cosas que no se pueden ni se deben pensar. Yo ordeno. ¿Y tú crees que él querrá marcharse? ¿Qué imagina tu cabeza? ¿Él? Claro, se casará con Angustias. Habla. Te conozco demasiado para saber que ya me tienes preparada la cuchilla. Nunca pensé que se llamara asesinato al aviso. ¿Me tienes que prevenir algo? Yo no acuso, Bernarda. Yo solo te digo. Abre los ojos y verás. Y verás que... Siempre has sido lista. Has visto lo malo de las gentes a 100 leguas. Muchas veces creí que adivinaban los pensamientos. Pero los hijos son los hijos. Ahora estás ciega. ¿Te refieres a Martirio? Bueno, a Martirio... ¿Por qué habrá escondido el retrato? Después de todo, ella dice que ha sido una broma. ¿Qué otra cosa puede ser? ¿Tú lo crees así? No lo creo. Es así. Basta, se trata de lo tuyo. Pero si fuera la vecina de enfrente, ¿qué sería? Ya empiezas a sacar la punta del cuchillo. Bernarda, aquí pasa una cosa muy grande. Yo no te quiero echar la culpa, pero tú no has dejado a tus hijas libres. Martirio es enamoradiza. Digas lo que tú quieras. ¿Por qué no la dejaste casar con Enrique Humanes? ¿Por qué el mismo día que iba a venir a la ventana le mandaste recado que no viniera? Y lo haría 1000 veces. Mi sangre no se junta con la de los Humanes mientras yo viva. Su padre fue gañán. Y así te batí con esos humos. Los tengo porque puedo tenerlos. Y tú no los tienes porque sabes muy bien cuál es tu origen. No me lo recuerdes. Estoy ya vieja. Siempre agradecí tu protección. No lo parece.
A Martirio se le olvidará esto. Y si no lo olvida, peor para ella. No creo que esta sea la cosa muy grande que aquí pasa. Aquí no pasa nada. Eso quisieras tú. Y si pasara algún día, estate segura que no traspasaría las paredes. Eso no lo sé yo. En el pueblo hay gentes que leen también de lejos los pensamientos escondidos. ¿Cómo gozarías de vernos a mí y a mis hijas camino del lupanar? Nadie puede conocer su fin. Yo sí sé mi fin. Y el de mis hijas. El lupanar se queda para alguna mujer ya difunta. Bernarda, respeta la memoria de mi madre. No me persigas tú con tus malos pensamientos. Mejor será que no me meta en nada. Eso es lo que debías hacer. Obrar y callar a todo. Es la obligación de los que viven a sueldo. Pero no se puede. ¿A ti no te parece que Pepe estaría mejor casado con Martirio? ¿O... sí, con Adela? No me parece. Adela, esa es la verdadera novia del romano. Las cosas no son nunca a gusto nuestro. Pero les cuesta mucho trabajo desviarse de la verdadera inclinación. A mí me parece mal que Pepe esté con Angustias, y a las gentes, y hasta el aire. ¿Quién sabe si se saldrán con la suya? ¿Ya estamos otra vez? Te deslizas para llenarme de malos sueños. No quiero entenderte, porque si llegara al alcance de todo lo que dices, te tendría que matar. No llegará la sangre al río. Afortunadamente mis hijas me respetan y jamás torcieron mi voluntad. Eso sí, pero en cuanto las dejes sueltas se te subirán al tejado. Ya las bajaré tirándoles cantos. Desde luego, eres la más valiente. Siempre gasté sabrosa pimienta. Pero lo que son las cosas. A su edad, hay que ver el entusiasmo de Angustias con su novio. Y él también parece muy picado. Ayer me contó mi hijo mayor que a las 4:30 de la madrugada, que pasó por la calle con la yunta, estaban hablando todavía. ¿A las 4:30? ¡Mentira! Eso me contaron. ¡Habla! Pepe lleva más de una semana marchándose a la 1. ¡Que Dios me mate si miento! Yo también lo sentí marcharse a las 4. Pero, ¿lo viste con tus ojos? No quise asomarme. ¿No habláis ahora por la ventana del callejón? Yo hablo por la ventana de mi dormitorio. Entonces... ¿Qué es lo que pasa aquí? Cuida de enterarte. Pero desde luego, Pepe estaba a las 4 de la madrugada fuera de tu casa. ¿Lo sabes seguro? Seguro no se sabe nada en esta vida. Madre, no oiga usted a quien nos quiere perder a todas. Yo sabré enterarme. Si las gentes del pueblo quieren levantar falsos testimonios, se encontrarán con mi pedernal. No se hable de este asunto. Hay a veces una ola de fango que levantan los demás para perdernos. A mí no me gusta mentir. ¿Y algo habrá? No habrá nada. Nací para tener los ojos abiertos. Ahora vigilaré sin cerrarlos ya hasta que me muera. Yo tengo derecho de enterarme. Tú no tienes derecho más que a obedecer. Nadie me traiga ni me lleve. Y tú te metes en los asuntos de tu casa. Aquí no se vuelve a dar un paso sin que yo sienta. En lo alto de la calle hay un gran gentío y todos los vecinos están en sus puertas. ¡Corre a enterarte de lo que pasa! ¿Dónde vais? Siempre os supe mujeres ventaneras y rompedoras de su luto. ¡Vosotras al patio! Agradece la casualidad que no desaté mi lengua. También hubiera hablado yo. ¿Y qué ibas a decir? Querer no es hacer. Hace la que puede y la que se adelanta. Tú querías, pero no has podido. No seguirás mucho tiempo. Lo tendré todo. Yo romperé tus abrazos. Martirio, déjame. De ninguna. Él me quiere para su casa. He visto cómo te abrazaba. Yo no quería. He sido como arrastrada por una maroma. Primero muerta. Ya hemos comido. Voy a llegarme hasta el portón para estirar las piernas y tomar un poco el fresco. Yo voy contigo. ¿Y yo? No me voy a perder. La noche quiere compañía. Ya te he dicho que quiero que hables con tu hermana, Martirio. Lo que pasó del retrato fue una broma y lo debes olvidar. Usted sabe que ella no me quiere. Cada uno sabe lo que piensa por dentro. Yo no me meto en los corazones, pero quiero buena fachada y armonía familiar. ¿Lo entiendes? Sí. ¿A qué hora terminaste anoche de hablar? A las 12:30. ¿Qué cuenta Pepe? Yo lo encuentro distraído. Me habla siempre como pensando en otra cosa. Si le pregunto qué le pasa, me contesta: los hombres tenemos nuestras preocupaciones. No le debes preguntar. Y cuando te cases, menos. Habla si él habla, y míralo cuando te mire. Así no tendrás disgustos. Yo creo, madre, que él me oculta muchas cosas.
No procures descubrirlas, no le preguntes y, desde luego, que no te vea llorar jamás. Debía estar contenta y no lo estoy. Eso es lo mismo. Muchas veces miro a Pepe con mucha fijeza y se me borra a través de los hierros, como si lo tapara una nube de polvo de las que levantan los rebaños. Eso son cosas de debilidad. Ojalá. ¿Viene esta noche? No, fue con su madre a la capital. Así nos acostaremos antes. Buenas noches. ¿Ya te acuestas? Sí, esta noche no viene Pepe. ¡Qué noche más hermosa! Me gustaría quedarme hasta muy tarde para disfrutar el fresco del campo. Pero hay que acostarse. Buenas noches. Andar vosotras también. ¿Cómo es que esta noche no viene el novio de Angustias? Fue de viaje. Ah, Hasta mañana. ¿Estás todavía aquí? Disfrutando este silencio y sin lograr ver por parte alguna la cosa tan grande que aquí pasa, según tú. Bernarda, dejemos esa conversación. En esta casa no hay ni un sí ni un no. Mi vigilancia lo puede todo. No pasa nada por fuera, eso es verdad. Tus hijas están y viven como metidas en alacenas, pero ni tú ni nadie puede vigilar por el interior de los pechos. Mis hijas tienen la respiración tranquila. Eso te importa a ti, que eres su madre. A mí, con servir tu casa, tengo bastante. Ahora te has vuelto callada. Me estoy en mi sitio y en paz. Lo que pasa es que no tienes nada que decir. Si en esta casa hubiera hierbas, ya te encargarías de traer a pastar las ovejas del vecindario. Yo tapo más de lo que te figuras. ¿Sigue tu hijo viendo a Pepe a las 4 de la mañana? ¿Siguen diciendo todavía la mala letanía de esta casa? No dicen nada. Porque no pueden. Porque no hay carne donde morder. A la vigilancia de mis ojos se debe esto. Bernarda, yo no quiero hablar porque temo tus intenciones, pero no estés segura. Segurísima. A lo mejor de pronto cae un rayo. A lo mejor de pronto un golpe de sangre te para el corazón. Aquí no pasa nada. Ya estoy alerta contra tus suposiciones. Pues mejor para ti. No faltaba más. ya terminé de fregar los platos. ¿Manda usted algo, Bernarda? Nada. Yo voy a descansar. ¿A qué hora quiere que la llame? A ninguna. Esta noche voy a dormir bien. Cuando una no puede con el mar, lo más fácil es volver las espaldas para no verlo. Es tan orgullosa que ella misma se pone una venda en los ojos. Yo no puedo hacer nada. Quise atajar las cosas, pero ya me asustan demasiado. ¿Tú ves este silencio? Pues hay una tormenta en cada cuarto. El día que estallen nos barrerán a todas. Yo he dicho lo que tenía que decir. Bernarda cree que nadie puede con ella y no sabe la fuerza que tiene un hombre entre mujeres solas. No es todo la culpa de Pepe el Romano. Es verdad que el año pasado anduvo detrás de Adela y estaba loca por él, pero ella debió estarse en su sitio y no provocarlo. Un hombre es un hombre. Hay quien cree que habló muchas noches con Adela. Es verdad. Y otras cosas. No sé lo que va a pasar aquí. A mí me gustaría cruzar el mar y dejar esta casa de guerra. Bernarda está aligerando la boda y es posible que nada pase. Las cosas se han puesto ya demasiado maduras. Adela está decidida a lo que sea y las demás vigilan sin descanso. ¿Y Martirio también? Esa es la peor. Es un pozo de veneno. Ve que el romano no es para ella y hundiría el mundo si estuviera en su mano. Es que son malas. Son mujeres sin hombre, nada más. En estas cuestiones se olvida hasta la sangre. ¡Shh! ¿Qué pasa? Están ladrando los perros. Debe haber pasado alguien por el portón. ¿No te habías acostado? Voy a beber agua. Yo te suponía dormida. Me despertó la sed. ¿Y vosotras? ¿No descansáis? Ahora. Vámonos. Ovejita, niño mío, vámonos a la orilla del mar. La hormiguita estará en su puerta. Yo te daré la teta y el pan. Abuela, ¿dónde va usted? ¿Vas a abrirme la puerta? ¿Quién eres tú? ¿Cómo está aquí? Me escapé. ¿Tú quién eres? Vaya a acostarse. Tú eres Martirio, ya te veo, Martirio, cara de martirio. ¿Y cuándo vas a tener un niño? Yo he tenido este.
¿Dónde cogió esa oveja? Ya sé que es una oveja, pero ¿por qué una oveja no va a ser un niño? Mejor es tener una oveja que no tener nada. Bernarda, cara de leoparda. Magdalena, cara de hiena. No de voces. Pepe el Romano es un gigante. Todas lo queréis. Pero él os va a devorar, porque vosotras sois granos de trigo. No granos de trigo, no, ranas sin lengua. Vamos, vayas a la cama. Sí, pero luego tú me abrirás, ¿verdad? De seguro. Ovejita, niño mío, vámonos a la orilla del mar. La hormiguita está en su puerta, yo te daré la teta y el pan. ¡Adela! ¡Adela! ¿Por qué me buscas? Deja ese hombre. ¿Quién eres tú para decírmelo? No es ese el sitio de una mujer honrada. ¿Con qué ganas te has quedado de ocuparlo? Ha llegado el momento de que yo hable. Esto no puede seguir así. Esto no es más que el comienzo. He tenido fuerza para adelantarme, el brío y el mérito que tú no tienes. He visto la muerte debajo de estos techos y he salido a buscar lo que era mío, lo que me pertenecía. Ese hombre sin alma vino por otra. Tú te has atravesado. Vino por el dinero, pero sus ojos los puso siempre en mí. Yo no permitiré que lo arrebates. Él se casará con Angustias. Sabes mejor que yo que no la quiere. Lo sé. Sabes porque lo has visto que me quiere a mí. Sí. ¡Me quiere a mí! ¡Me quiere a mí! Clávame un cuchillo si es tu gusto, pero no me lo digas más. Por eso procuras que no vaya con él. No te importa que abrace a la que no quiere. A mí tampoco. Ya puede estar 100 años con Angustias. Pero que me abrace a mí se te hace terrible. Porque tú lo quieres también. ¡Lo quieres! Sí, déjame decirlo con la cabeza fuera de los embozos. Sí, déjame que el pecho se me rompa como una granada de amargura. ¡Le quiero! ¡Martirio! ¡Martirio, yo no tengo la culpa! No me abraces. No quieras ablandar mis ojos. Mi sangre ya no es la tuya, y aunque quisiera verte como hermana, no te miro ya más que como mujer. Aquí no hay ningún remedio. La que tenga que ahogarse, que se ahogue. Pepe el Romano es mío. Él me lleva a los juncos de la orilla. ¡No será! Ya no aguanto el horror de estos techos después de haber probado el sabor de su boca. Seré lo que él quiera que sea. Todo el pueblo contra mí, quemándome con sus dedos de lumbre, perseguida por los que dicen que son decentes. Y me pondré delante de todos la corona de espinas que tienen las que son queridas de algún hombre casado. ¡Calla! Sí, sí, vamos a dormir, vamos a dejar que se case con Angustias. Ya no me importa, pero yo me iré a una casita sola donde él me verá cuando quiera, cuando le venga en gana. Eso no pasará mientras yo tenga una gota de sangre en el cuerpo. No a ti, que eres débil. A un caballo encabritado soy capaz de poner de rodillas con la fuerza de mi dedo meñique. ¿Dónde vas? ¡Quítate de la puerta! Pasa si puedes. ¡Aparta! ¡Madre, madre! ¡Déjame! ¡Quietas! ¡Quietas! ¡Qué pobreza la mía! No poder tener un rayo entre los dedos. Estaba con él. Mira esas enaguas llenas de paja de trigo. Esa es la cama de las malnacidas. Aquí se acabaron las voces de presidio. Esto hago yo con la vara de la dominadora. No dé usted un paso más. En mí no manda nadie más que Pepe. ¡Adela! Yo soy su mujer. Entérate tú y ve al corral a decírselo. Él dominará toda esta casa. Ahí fuera está, respirando como si fuera un león. ¡Dios mío! ¡La escopeta! ¿Dónde está la escopeta? ¡Nadie podrá conmigo! De aquí no sales con tu cuerpo en triunfo, ladrona, deshonra de nuestra casa. Déjala que se vaya donde no la veamos nunca más. Atrévete a buscarlo ahora. Se acabó Pepe el Romano. ¡Pepe! ¡Dios mío! ¡Pepe! ¿Pero lo habéis matado? No, salió corriendo en su jaca. Fue culpa mía. Una mujer no sabe apuntar. ¿Por qué lo has dicho entonces? Por ella. Hubiera volcado un río de sangre sobre su cabeza. ¡Maldita! ¡Endemoniada! Aunque es mejor así. ¡Adela! ¡Adela! ¡Abre! ¡Abre! ¡No creas que los muros defienden de la vergüenza! ¡Se han levantado los vecinos! ¡Abre porque echaré abajo la puerta! ¡Adela! ¡Trae un martillo! ¡Ah! ¿Qué? Nunca tengamos ese fin.
¡No entres! No, yo no. Pepe, irás corriendo vivo por lo oscuro de las alamedas, pero otro día caerás. ¡Descolgarla! Mi hija ha muerto virgen. Llevadla a su cuarto y vestidla como si fuera una doncella. Nadie dirá nada. Ella ha muerto virgen. Avisad que al amanecer den 2 clamores las campanas. Dichosa ella 1000 veces que lo pudo tener. Y no quiero llantos. La muerte hay que mirarla cara a cara. Silencio. A callar he dicho. Las lágrimas cuando estés sola. Nos hundiremos todas en un mar de luto. Ella, la hija menor de Bernarda Alba, ha muerto virgen. ¿Me habéis oído? ¡Silencio! ¡Silencio he dicho! ¡Silencio!